Año, la República Dominicana celebra con orgullo el Mes de la Patria, un periodo que se extiende desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero y en el que se honra la memoria de los forjadores de la nación. Este mes conmemorativo rinde homenaje a los principales líderes de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes con su valentía y visión lograron establecer la soberanía del país en 1844. La labor de Duarte, considerado el padre fundador de la República, fue esencial en la difusión de los ideales de libertad y democracia. Su visión de una patria soberana inspiró a muchos, aunque su papel en la historia fue interrumpido por los conflictos políticos que lo llevaron al exilio. Francisco del Rosario Sánchez, abogado y político, asumió el liderazgo del movimiento independentista cuando Duarte no pudo estar presente. El 27 de febrero de 1844, Sánchez encabezó la proclamación de la independencia en la Puerta del Conde, izando la bandera dominicana y sellando así la ruptura con el dominio haitiano. Su valentía no se limitó a este evento, pues más tarde luchó contra la anexión a España en 1861, siendo finalmente capturado y ejecutado por sus ideales patrióticos. Por su parte, Matías Ramón Mella desempeñó un papel clave como estratega militar. La noche del 27 de febrero de 1844 realizó el famoso Trabucazo de Mella, un disparo que sirvió como señal para iniciar la revuelta independentista. Su contribución a la causa no terminó con la independencia, ya que también participó en la Guerra de la Restauración, donde luchó contra la anexión española, reafirmando la soberanía nacional. El Mes de la Patria es un periodo de profunda reflexión sobre la identidad dominicana y el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad. Durante estos días se conmemoran fechas importantes como el 26 de enero, natalicio de Duarte, el 25 de febrero, natalicio de Mella, y el 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. A través de actos cívicos, desfiles, conferencias y actividades escolares, se refuerzan los valores patrios y se promueve la memoria histórica entre las nuevas generaciones. Más allá de las celebraciones, la historia de la independencia dominicana deja enseñanzas fundamentales sobre la lucha por la soberanía, la unidad y la perseverancia. La gesta de Duarte, Sánchez y Mella sigue siendo un faro de inspiración para los dominicanos, recordando que la libertad y la democracia son conquistas que deben protegerse con un compromiso y responsabilidad. En un mundo de constante cambio, la historia de estos héroes nacionales nos invita a reflexionar sobre el significado de la patria y el deber de cada ciudadano en la construcción de un país más justo y próspero. Como les dijimos al inicio, nuestro invitado esta noche es Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy vamos a hablar de historia, el mes de la patria. Bueno, es febrero. No, es desde el 26 hasta el 27. Sí, pero pareciera que enero no acaba. Bueno, como que uno quisiera acelerar la entrada de febrero y no acelera. Son unos 31 días de un extenso lunes de inicio de año. Los excesos del viernes, que fue diciembre, uno los paga durante 31 días. Sí. Pero yo le comentaba a Juan Daniel Balcácer, que es un honor tener al presidente de la Academia Dominicana de la Historia aquí, a vuestras espaldas, que ya ni los medios asumen los temas históricos y nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo se nos está escapando de las manos el patriotismo, que ya se escucha como una antiguaya. No se puede ser patriótico, no se puede amar el terruño, no está de moda. Pero hoy vamos a hablar... Bueno, Trump lo ha vuelto a poner de moda. Ah, bueno, sí, con el costo. A su manera. Sí. Bueno, a su manera, pero sí, luego, claro, sí. Algo está haciendo. Pero nosotros hoy hemos querido, la producción de 55 minutos, hablar cuánto se ha logrado desde aquel momento que se creó el mes de la patria, que se creó Efemérides Patria, y si ustedes todos tienen una especie de compromiso con la utopía, porque después de ver lo que está pasando en nuestras escuelas, creo que hay que quitar los retratos de los padres de la patria. Bienvenido, Juan Daniel. Gracias. ¿Optimista, pesimista o realista? Realista primero. Gracias por invitarme a compartir con ustedes estos minutos relacionados con un tema que nos atañe a todos los dominicanos. Optimista porque por lo menos hay el interés de conmemorar
ciertos acontecimientos, ciertos hechos del pasado que constituyen parte de lo que sería la identidad nacional. Pesimista porque en realidad los tiempos conspiran contra lo que es el deseo de una nueva generación de asimilar y de aprender de su pasado para poder forjarse una noción, digamos que objetiva, realista, acerca del destino de una nación que es la nuestra. Entonces, en la medida en que evoluciona el país, en la medida en que somos, digamos que, usuarios y estamos favorecidos de la globalización, la juventud como que se va alejando de los valores autóctonos que nos formaron y los paradigmas y modelos de nuestra juventud no son precisamente los hombres y mujeres que forjaron la patria dominicana, son otros. Durante muchos años, ustedes los historiadores se encargaban de decirnos que la figura de Duarte no era inalcanzable, que podíamos ser como él, que era una figura de carne y hueso, con pasiones, claro, con debilidades. Bueno, nos educaban para parecernos a Duarte. El apóstol de la libertad. Pero mientras fuimos aprendiendo aquello, ahora hemos perdido como todo el contacto y vuelve a desdibujarse Duarte. Le comentaba a usted que en su columna de hoy en Diario Libre usted menciona el pensamiento liberal de Duarte. En el contexto de la época era entendible y era absolutamente disruptivo. ¿Cómo podemos analizar ese pensamiento en el siglo XXI, en el 2025, para que nos sirva de inspiración? En la época en que Duarte vivió y que tuvo la oportunidad, por ejemplo, de visitar Europa, de permanecer unos 2 años, tanto visitando Francia, Inglaterra y residiendo en Barcelona casi 1 año, pues fue testigo de grandes transformaciones políticas, sociales, ideológicas, que estaban conmoviendo, conmocionando al mundo. Era la época de la llamada era de la revolución, que comenzaron con la Revolución Norteamericana de 1776, con la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre en Francia en 1789, con el declive del viejo régimen, del antiguo régimen feudal, la eclosión de los estados-nación, de la democracia, de la república, en contra del absolutismo. Duarte asimila todo eso mientras está en Europa. Cuando regresa al país en 1832, más o menos, ya es consciente de que el yugo establecido por la dominación militar haitiana es insostenible. Y él que manifestó admirar tanto al pueblo haitiano, como él mismo decía, por el valor que había demostrado ese pueblo luchando contra el sistema de la esclavitud, por alcanzar la libertad y constituirse en un Estado independiente, él decía que ese derecho que asistía a los haitianos a luchar y a propugnar por la independencia, también lo tenían los dominicanos. Y entonces promueve ese movimiento revolucionario que a lo largo de 10 años, pues la gente cree, mucha gente cree como que Duarte y los trinitarios no tenían nada que hacer y un 27 de febrero, ¡ay, vamos a proclamar la República! Eso fue el resultado de un trabajo sistemático. Vamos para la plaza. Sí, vamos para la plaza. Convocaron una protesta y ese fue el resultado, como ahora. Sí. Pero no y es así. No, fue una labor de 10 años sistemáticamente luchando dentro de la parte española de la isla contra sectores
mayores que ellos en edad y en recursos económicos, sectores que favorecían la ruptura de las relaciones con Haití, de las relaciones de dependencia, pero eran partidarios de que debíamos depender de una potencia extranjera. De España, por ejemplo. España, Francia, en ese momento era Francia, España e Inglaterra, que eran las que tenían cierta hegemonía en la región del Caribe. Duarte no, Duarte siempre propugnó por la independencia pura y simple y por la construcción de una nación y de una identidad. En ese mismo marco, Juan Daniel, los dominicanos le damos mucha importancia al tema de la independencia de República Dominicana de Haití. Y eso se celebra y esa fecha patria se ha marcado de una manera muy particular. Pero algunos piensan que no se hace lo mismo con la desanexión de España, con la independencia de España. ¿Qué piensas al respecto? Lo que sucede es que todo depende del enfoque, del prisma ideológico. Nuestra independencia, la que debió ser la verdadera independencia de los dominicanos, fue la de José Núñez de Cáceres. La del 21. De 1821, que se frustró precisamente por la ocupación militar, entiéndase bien, por la ocupación militar haitiana. Hay quienes dicen que fueron llamados, que sí, bueno, había una minoría consubstanciada con el sistema de gobierno haitiano y además tenían relaciones comerciales, como ahora, que hay quienes se benefician del comercio bilateral y bueno, y favorecen una serie de medidas que quizás atentan contra la integridad del Estado, de la nación. La independencia de Núñez de Cáceres, que los historiadores han tipificado de efímera por lo poco que duró, pero es un error decir que Núñez de Cáceres proclamó la independencia efímera. Nadie proclama una independencia, proclamó la independencia. Él no sabía que iba a ser efímera. Y fracasó. Ni planificó que fuera efímera. Entonces debió ser la primera, pero no lo fue. Y entonces Duarte y su generación retoman ese legado. Pero además se dan cuenta de que es posible. Pero claro, y llevan a cabo ese pronunciamiento. Entonces, la independencia de 1844, y aquí traigo... No hablas de separación, hablas de independencia. No, para Duarte y los trinitarios, el término separación significaba simplemente romper los vínculos de dependencia, porque se supone que tú estás unido a algo y te separas. Pero el propósito era independencia pura y simple. Los conservadores de la época creían que era posible separarse, pero que teníamos que estar subordinados a Francia, a España o a Inglaterra. Esa era la diferencia entre los liberales duartianos y los conservadores. Entonces, para terminar con la pregunta de Yulisa, quienes quieren atribuirle a la restauración una significación mayor que el movimiento independentista, yerran, incurren en un error conceptual e histórico, porque fíjate cómo es que se llama ese movimiento, restauración. Ahí se recuperó algo que ya existía. Y los líderes políticos de ese movimiento bélico contra España eran neoduartistas, buscaban que, si hubiese sido diferente, le hubiesen puesto un nombre distinto al Estado. Fue el mismo, ellos restauraron República Dominicana, que dejó de existir desde 1861 hasta 1863, aunque la guerra duró 5 años, casi 4. Lo que pasa es que los restauradores, desde que se proclamaron, desde el grito de Capotillo en el 63, establecieron un gobierno con asiento en Santiago y ese gobierno se consideró restaurado y todas las disposiciones, decretos, resoluciones de ese gobierno figuran en nuestra colección de leyes y ya era República Dominicana en el Cibao, en el sur
y en Santo Domingo estaba en poder de los españoles. Pero entonces, como si fuera un estado federado, funcionábamos. Si en el Cibao había una actitud, en el sur bueno, otra. No, los españoles conservaban el control de los principales puertos marítimos, Santo Domingo, Montecristi, Puerto Plata y sobre todo Azua. Es decir, como el poder militar era naval básicamente y el ejército, esos puntos estuvieron en manos de los españoles. Santiago y todo el Cibao en manos de los restauradores. Y poco a poco la guerra se fue expandiendo por el sur hasta que después llegó hasta un lado del este y los españoles reconocieron. O sea, que fueron ganando poco a poco. Se fue expandiendo. Estrategia. Sí, claro, Estrategia. claro. Juan Daniel, la identidad nuestra en el 21, con la independencia efímera, y luego con la invasión, la ocupación, que deja caer que algunos dicen que fue pedido, Sí. pero hubo una entrega de llaves. Sí, Entonces, sí, nosotros éramos y nos sentíamos como dominicanos en el Sí. 22. Sí, claro, pero éramos ya, se usaba el otro apellido, decían dominicanos españoles, porque nos sentíamos más unidos a España, cultural y lingüísticamente, que a cualquier otro. Bueno, no teníamos por qué sentirnos Vinculado unidos. al tema del descubrimiento. No, primero O sea, el ¿por qué la costumbre de sentirse españoles? porque éramos españoles, descendientes de españoles, y además se daba el caso de que al Francia establecer en la parte occidental una colonia y mantenerse en lucha permanente contra la parte española, porque el deseo de Francia era dominar la isla entera, entonces la isla, que siempre se llamó Santo Domingo, y que todavía hoy, conforme a nuestra Constitución, se llama Santo Domingo. La isla. La isla, aunque los haitianos en su Constitución dice que se llama Haití, la isla Santo Domingo, de domingo es que deriva el gentilicio dominicano. Todo el que nacía en Santo Domingo se llamaba dominicano desde el siglo XVII. Ahora, una cosa es ser... dominicano nació de ser el gentilicio de Domingo. Sí, Pudo claro. haber sido otro el gentilicio, más feo también. Pudo haber sido, pero Pudimos hay- haber sido domingueños. Claro. ¿Y cómo le decían a los esclavos que nacían en Saint-Domingue, que era el Santo Domingo francés? No sé, pero no le decían. Haitiano no era el gentilicio que se usaba. La visión del otro lado, hay un documento interesantísimo que cuando se entera el jefe militar haitiano de lo que está pasando con la separación, nos dice parricidas y malagradecidos. Sí, porque... ¿Qué pensaban ellos? ¿Que nosotros éramos parte? Claro, nosotros, gústenos o no, desde 1822 hasta 1844, los dominicanos fuimos parte integral del gobierno haitiano. Que no nos sintiéramos haitianos es otra cosa. Y pudimos resistir 22 años sin Sí. sentirnos del otro lado. Sí, claro. Con el dominicano no hay quien puede, eso viene pero- desde esa época. Pero todo apuntaba a que podía ser absorbida culturalmente la comunidad. Para comenzar, en 1822 éramos 80,000 habitantes nada más. Nada. Bueno, entonces, esa comunidad étnico-cultural que conformaban los dominicanos españoles conservaron sus tradiciones y sus raíces. Y por eso, cuando se da el grito independentista, que entonces se decide crear un Estado, darle forma jurídica al gobierno, a la nación, al territorio, establecer las instituciones políticas y jurídicas, crear la identidad,
porque cuando se proclamó la independencia hay quienes pudieron haber dicho lo mismo que dijo un revolucionario italiano en 1861, cuando unificaron a Italia, que ya reunidos todos como gobierno, dijo, bueno, ya hicimos Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. Interesante. Y lo mismo era aquí. Bien, tenemos República Dominicana, ahora hay que hacer a los dominicanos, entendiendo esa expresión como la identidad nacional. Construir la identidad de la gente. Construir la identidad. Pero y eso se todavía construye, estamos en eso, ¿verdad? sí, con educación, enseñanza de la historia, con los medios de comunicación que no existían, con un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, una constitución. O sea, un trabajo que no se termina, y justamente de eso quería preguntarte. ¿Cuál es la relevancia que tiene la construcción de la identidad nacional respecto del mes de la patria? Cuando justamente Carmen te decía, se habla menos de los días patrios, se habla menos de Juan Pablo Duarte. En las escuelas podría ser mejor la enseñanza de la identidad patria. ¿Tú sientes que se ha ido perdiendo, que tenemos más desafíos? ¿Qué es lo que pasa en el mes patrio respecto de la identidad nacional? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la enseñanza de la historia patria, de lo que antes en mi generación llamábamos historia patria. Pero ¿cuál es la versión? Porque todos los años como que hacen algunos cambios. Bueno, lo que sucede es que cada vez que pasan nuevos ministros, hay cambios en el currículum. ¿Pero tú crees que el currículo de historia debería tener cambios? No debería, pero fíjate, ya no existe la enseñanza de la historia como asignatura propiamente dicha. Ciencia social. Ahora se llama sociales. Y en sociales se da de todo, y de todo lo que se da hay historia dominicana. No quisimos creer eso, antes de una interrupción, porque está respondiéndole a Yulisa. Pensábamos que era parte de esos grupos que le decimos que son ultranacionalistas y que hicieron mucho daño, y no nos detuvimos. Pero tenían la razón. Absolutamente. Sí. Yo no lo creía. Pero eso no es exclusivo de República Dominicana. Y aquello de la construcción del nuevo orden mundial se está reflejando en el tema del manejo de la historia. Bueno, no le da tiempo al profesor en el aula a cubrir todos esos temas. En verdad, si ustedes toman un libro de sociales, se van a dar cuenta que hay una cantidad muy valiosa de información. Pero de cosas inclusive erróneas. Hay hasta informaciones que son perturbadoras. Aquí tenemos un libro de sociales que dice que Colón descubrió México. Aquí tuvimos que hacer un programa especial para sacar todas las ideas incorrectas, los temas incorrectos y los datos históricos que tienen los libros de ciencias sociales en República Dominicana. Y les puedo asegurar, porque ahora precisamente la Academia Dominicana de la Historia, junto con otras academias y con universidades, participamos en un proyecto con el Ministerio de Educación para redactar los textos no solamente de historia, de matemática, de física, de biología. En cuanto a nosotros, fue de lenguaje, la Academia de la Lengua, etcétera, etcétera. Nosotros nos ocupamos de la parte, y el Archivo General de la Nación, de la parte histórica y geográfica, que hay una... Y puedo asegurarles que hay un esfuerzo. ¿Se está tratando de mejorar? Pero claro, ahora también la enseñanza de la historia escolar difiere mucho de la historia académica, porque en las escuelas a escala universal hay que regirse por mallas curriculares, por programas de contenido que diseñan los ministerios de educación en todo el mundo, no es un invento dominicano. Entonces imagínense que en un párrafo hay que explicarle acontecimientos muy complejos al estudiante según el nivel.
Pero yo no quiero traer un pensamiento atrasado y conservador a la mesa en esta época de retrocesos, avances Y progresismo. y wokismo. Wokismo. Pero ¿por qué lo hemos complicado tanto si mi generación se aprendía, casi es una provocación, se aprendía el texto de Bernardo Pichardo, Sí. de Jacinto Gimbernard, Sí. después vino aquella Fran. epifanía de Fran Moya, que era Sí. mucho más, Completa. Daniel de los Santos, Danilo de los Santos. Danilo y Valentina. Óyeme, ese es un texto que tú lo Sí, puedes leer claro. tranquilamente y aprende. Entonces, Como una novela. Exacto. No, y no era solamente el libro de texto, era que te mandaban libros específicos de historiadores dominicanos Sí, que te sí, hacían sí. inclusive coger un poco de amor a la historia del Exacto. país. Claro. Y yo te estoy hablando de la formación en un municipio. Influía Entonces, ¿qué mucho pasó? también el profesor, el docente, también influía mucho. Y yo recuerdo en mi generación, en mi época, que teníamos libros de historia, libros de geografía, Sí. libros de matemáticas, libros de todo. Para cada asignatura había un libro. Ahora no, ahora hay un libro donde está condensado todo. Eso funciona para según los expertos para la historia, según para los el país. expertos en pedagogía, funciona. Nosotros tenemos el inconveniente en la cuestión de historia, que mencioné la historia escolar. La historia escolar es la que se enseña en los planteles, que no puede salirse del programa curricular y de los contenidos que hay que enseñar. Y tiene que ser diferente a la otra historia, la Bueno, escolar. es una adaptación de la historia académica. Tú tomas, por ejemplo, ¿qué te digo? El ajusticiamiento de Lilis o el ajusticiamiento de Trujillo. Bueno, hay libros y libros y libros que estudian ese acontecimiento, pero tú tienes que enseñar eso en 2 párrafos al estudiante. El estudiante entonces confronta el problema con su profesor, que además el profesor le transmite en función de su autoridad contenidos que no necesariamente están de acuerdo con el autor del libro. Van a su casa y sus padres tienen también otra visión y quizás influidos por lo que se llama la historia popular. Y cuando llegan a la academia, a la universidad, entonces tienen otra. Por eso decía una vez me dijo un alumno mío, profesor, explíqueme, ¿por qué Colón es un héroe en La Madre Maestra y es un bandido en la UAS? Me encanta. ¿Por qué preguntan, inclusive los técnicos nuestros aquí te preguntaban al inicio, ¿por qué Sánchez y Mella no tienen un día no laborable y no se le da el mismo reconocimiento? No queremos que se le despedirnos da de a muchas cosas. Sí. A mí me parece, No es injusto eso. a mí me parece que, no sé, hubo una época en que había tantos días no laborables que fueron eliminados. Y Pero yo no recuerdo. ¿no le quitó sentido eso? Lo que sucede es que los padres de la patria se sienten, a mi modo de ver, representados tal vez en Duarte. Fíjate, ahora el mes de la patria. Entonces por debería ejemplo, ser día de Duarte, Sánchez y Mella. Exacto, pero no son iguales, dicho No. sea de paso. O uno solamente. Exacto. Sí. Tenemos que hacer un taller con Juan Sí, Daniel. sí. Aquí yo Sí. siempre he sostenido que ha habido una cuestión de un complejo edípico respecto del padre. Por eso tenemos 3. Sí. Aquí hay un complejo edípico colectivo y no solamente 3, porque hay insatisfacciones con los 3. Con Luperón, Hay sí. quienes quieren a Luperón Sí. y en la era de Trujillo alguien se inventó un padre de la patria nueva También. porque no se podía equiparar y hay una serie de divisiones. Lilis decía que aquí cada quien tiene el santo de su devoción. Y que no Todo le muevan mundo- el altar. Todo el mundo tiene un santo de devoción. Mira, ¿por qué el himno no debe interpretarse entero? Yo soy partidario
de que no se interprete entero. Pero el presidente lo dispuso en el 2020. No Pero le lo hicimos caso. pero cambió. Por largo. No se está cumpliendo. No. Cambió, primero, muy largo. Exacto. Segundo, la ley de símbolos patrios dice que en actos oficiales solo se interpretan las 4 primeras estrofas. Lo dice la ley. La ley. Pero más que la ley está la historia. Nosotros nos regimos por un canon de padres, de 3 padres de la patria, y en la segunda parte del himno nacional no figura Mella. También. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido medio ingratos entonces con los padres de No, la patria. porque cuando se compuso el himno, en 1883, no existía la tríada Duarte Sánchez Mella. Y comenzaba a hablarse de Sánchez y Duarte, y de Duarte y Sánchez, porque había un debate. El hecho de llegar a esa tríada, no trilogía, a esa tríada, fue un problema que tuvo que resolverlo Lilis, porque se iban a matar las corrientes, los sanchistas, los duartistas. Sí, eso era como los danilitas y los leonelistas. Así era. Y los santanistas. Y los Entonces, santanistas. cada cual quería que fuera su santo de su No, devoción. y si Santana no hubiera Los traicionado a la patria, peñagomistas y también los tuvieron día. Salvador Jorge Blanquista. Sí, Exacto. sí, entonces, cuando el pueblo aceptó la tríada, Duarte, Sánchez, Mella, bueno, pues ya esos son los padres de la Solucionaron patria y ahí. están iguales. Ahora, como coincidencialmente nacieron en meses sucesivos, Duarte en enero, Mella en febrero y Sánchez en marzo. 9. Ahora se han inventado de que el mes de la patria Sea un termina, trimestre de la patria. Entonces no usemos la palabra mes, porque mes es un concepto del calendario que significa o 28 o 31 días. Mes. Entonces hablemos de trimestre de la patria. Y además, la independencia, mes de la patria, febrero es el mes de la patria, precisamente porque es en febrero que se proclamó la independencia. Eso es todo. A nosotros Eso es lo no- principal. Nos han dicho que ya tenemos que despedirte, pero vuelve Qué y pena. vuelve. Caemos otra vez. en otro Claro, punto. y hay algo que se quedó para preocupación nuestra y de quienes nos están mirando, que el presidente de la Academia Dominicana de la Historia ha dicho ajusticiamiento tanto de Ulises Ceró como de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eso yo quisiera discutirlo con él, pero será esta noche, que ya tenemos casi que irnos. Muchísimas gracias, Gracias a Juan ustedes, Daniel. gracias. Qué Qué bueno, gusto ¿no? tenerte aquí. Tenemos que hacer una pausa. Ya